En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y le dijo a sus cortesanos: «Es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas». Herodes había apresado a Juan y lo había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera ella. Entonces, aconsejada por su madre, le dijo: «Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con sus invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Estamos siguiendo la lectura diaria sobre la vida del profeta Jeremías y siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo en su predicación, sus primeros pasos. Y hemos estado escuchando durante estos días cómo le va al pobre Jeremías, ¿verdad? Cómo le va de difícil. Y a él, hermanos, no le va a tocar solamente hablarle al pueblo, sino a las autoridades del templo, que es de donde viene la corrupción y es a quien Dios manda a predicarles para que ellos cambien y a través de ellos también cambie el pueblo. Es que el demonio va a buscar a aquella persona que está al frente de una comunidad para atacarlo, porque cayendo esta persona, cae la comunidad. El diablo no le pone, si quiere botar el árbol, que es la iglesia, no se pone a darle de palos a las ramas, se va a darle al tronco, para que así todo el árbol perezca. Y eso es lo que había sucedido aquí. Las autoridades del templo, del pueblo, se habían corrompido. Y cuando Jeremías va y trata de hacerle ver el error en el que están cayendo, y un error en el cual están arrastrando a todo el pueblo, en su pecado, en sus vicios, en su corrupción, las mismas autoridades se le van encima a Jeremías, y él dice: yo solamente les he hablado en nombre de Dios. En nombre de Dios. Yo solamente les he dicho: miren, esto y esto es contrario a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Solamente eso. ¿Y me quieren matar? Está bien, está bien. Pongo mi vida en sus manos. Pero Dios les pedirá cuentas a ustedes y a este pueblo de mi vida. Porque yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Por eso estoy aquí. Lo mismo, hermanos, le pasó a Juan el Bautista. El texto del Evangelio de San Mateo en el capítulo 14 nos cuenta que Herodes
le había quitado la esposa a su hermano Filipo y la había tomado como por mujer. Y Juan se acerca y le dice: oye, no te está permitido tener a la esposa de tu hermano por mujer. Eso es pecado, eso es adulterio. Además, eres el rey y por ser el rey está dando un mal ejemplo al pueblo. Entonces Herodes se incomodó porque le dijo que estaba haciendo algo que ante la vista de los demás era evidente. O sea, no le estaba descubriendo un pecado, no. Se enojó porque le estaba diciendo algo que todos estaban viendo, se enojó por eso y lo mandó a apresar. Pero quien más odio le tenía era Herodías. Era Herodías. Porque ella, si estaba con Herodes, era porque ella quería. Y entonces ella buscaba la forma como matarlo, pero Herodes no lo mataba porque le tenía miedo al pueblo, porque el pueblo sabía que Herodes estaba en un error y Juan era un profeta y le estaba diciendo algo que era cierto. La ocasión llegó cuando Herodes estaba cumpliendo años y la hija de Herodías empezó a bailar. Claro, una jovencita bailando, haciendo movimientos, y todos aquellos hombres ya tragueados, bebidos, se embelesaron tanto, y más Herodes, ¿verdad? Con su sobrina y a la vez hijastra, ¿verdad? Porque estaba con su madre. Se embelesó tanto y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y entonces la jovencita fue a preguntarle a su madre y le dijo: pídele que te dé la cabeza de Juan. Pídele que te dé la cabeza de Juan. Y la joven fue y le pidió: dame en esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y por no hacer quedar mal la fiesta, su palabra ante los convidados, ordenó al verdugo que fuera y le cortara la cabeza. Pero la pregunta es esta: por matar a Juan, ¿dejó de ser pecado lo que estaba haciendo Herodes? No. Siguió siendo el mismo adulterio. Y ahora con un agravante más: asesino. Y asesino de un profeta. Asesino de alguien que Dios había mandado para que le dijera que lo que estaba haciendo no era correcto. Hermanos, qué difícil es aceptar que estamos actuando mal. Y lo más fácil es irnos encima de aquella persona que nos está diciendo que nuestro actuar no es el correcto. Qué difícil es. Y aquella persona que vemos que está al frente y que nos está diciendo: miren, ese no es el obrar de un cristiano, eso va contra la palabra de Dios, eso no se tiene que hacer. A ese lo vemos como un enemigo. Y entonces empezamos a atacarlo. Y empezamos a calumniarlo. Y empezamos a decir como a Jeremías: este hombre está blasfemando. Está blasfemando, porque así lo trataban. Está blasfemando contra el templo, porque Jeremías le dice: si ustedes no cambian, este templo será destruido junto con toda la ciudad. Pero ¿cómo se te ocurre hablar en contra de la casa de Dios, de una casa sagrada? ¿Cómo se te ocurre profetizar que la casa de Dios va a ser destruida? Si este templo representa el poder de Dios. Y entonces pensaron que por tener el templo de Dios dentro de su ciudad, ningún enemigo podía vencerlos y podían hacer lo que quisieran. Y entonces se van encima de Jeremías y quieren matarlo. Pero gracias a que un joven
Una persona lo defendió, Alicam, por esta persona no lo mataron, porque no le había llegado su hora y porque tenía que seguir predicando. Jeremías, hermanos, vamos a seguir haciendo la lectura diaria de este libro. Jeremías va a presenciar cómo el pueblo de Israel va a caer en manos de sus enemigos, cómo van a destruir el templo, a destruirlo completamente. ¿Y saben cuál templo? El templo que construyó Salomón. El primer templo. El primer templo va a ser destruido en tiempos de Jeremías. Y van a ser deportados todos los judíos a Babilonia y se van a tener allá 80 años como esclavos. 80 años, y Esdras y Nehemías, después de 80 años, cuando el pueblo retorna, será quienes van a trabajar en la reconstrucción de las murallas de la ciudad y del nuevo templo, el segundo templo, que fue el templo que conoció nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor no predicó en el templo que construyó Salomón. Ese templo que construyó Salomón fue destruido completamente, completamente. Y eso era lo que le daba poder al pueblo de Israel, pensando, tenemos el templo. Y como acuérdense que cuando ese templo fue dedicado, fue consagrado, la nube, aquella nube que estaba sobre la tienda del encuentro, que era la nube que los había acompañado desde Egipto hasta la tierra prometida, esa nube, ese día, esa nube entró en el templo y cubrió todo el templo. Y nos dice el libro de los Reyes que Salomón tuvo que interrumpir los sacrificios porque la gloria de Dios había cubierto el templo. Y ese templo era la casa de Dios. Entonces decían, no, si tenemos la casa de Dios, tenemos el templo, no, nada nos puede suceder. Y por eso van a atacar a Jeremías y van a decir, ¿cómo es posible que tú estés hablando contra el templo? Es que Dios dice, si ustedes permanecen fieles a mí, yo permaneceré fieles a ustedes. Esa es la promesa que Dios hace a Josué, la promesa que Dios hace a Moisés, el pacto que hacen en el monte Sinaí. Pero el pueblo se va a corromper. El pueblo no va a querer escuchar la palabra de Dios. Y entonces se van a ir en contra de los profetas. Todo aquel profeta que no habla lo que el pueblo quiere escuchar, será perseguido. Y acuérdense, cuando el tiempo de la reina Jezabel, en tiempo del profeta Elías, a tal grado de que a todos los profetas del Señor los van a matar. Y el único profeta que va a quedar vivo va a ser Elías. Y va a quedar vivo porque va a salir huyendo, porque lo quieren matar también, porque no quieren escuchar la palabra de Dios. No quieren escuchar la palabra de Dios, sino que quieren solamente escuchar aquello que les agrada, que les hace sentirse bien en su conciencia. Pero aquello que viene a moverlos por dentro, no, eso incomoda, eso no me agrada. Entonces hay que hacer desaparecer, hay que matar, hay que destruir a esa persona que me está intranquilizando, que me está quitando la paz. Y fue lo que hizo Herodes hoy con Juan. Este me está diciendo que yo estoy en adulterio, que no me está permitido, y me lo dice en mi cara, pues lo voy a matar. Y hermanos, no estamos lejos de eso. A veces pensamos que eso cuesta entenderlo, y solo por eso me gusta poner este ejemplo. ¿Cómo nos portamos nosotros como hijos cuando nuestros papás nos corrigen? ¿Cómo vemos a nuestros padres? Como nuestros enemigos, como aquellas personas que no nos quieren. Es que usted no me quiere, porque no me deja ir a todas las fiestas y venir a la hora que yo quiera, porque no me deja vestirme como yo quiero, porque no me deja andar con las personas que yo quiero. Usted no me quiere, es que usted no quiere que yo sea feliz.
y el hijo empieza a ver a sus padres como sus enemigos. Y yo digo, si un hijo ve a sus padres, que son los que los han criado, los han educado, les dan todo y dependen de ellos como sus enemigos, cuando intentan corregirle y hacerle ver que están actuando mal, ¿cómo van a ver a otra persona que no significa nada? Piensen, ¿verdad? Mañana es 4 de agosto y se celebra domingo, claro, no se va a celebrar la fiesta del Santo Cura de Ars, pero mañana es el día del párroco. Mañana es el día del párroco. El 4 de agosto se celebra el día del Santo Cura de Ars, San Juan María Vianney, el día del párroco. Cuando a un sacerdote se le entrega una parroquia, se le entrega la palabra de Dios, o sea, se le da la autoridad con nombramiento y se le dice, usted tiene que predicar la palabra de Dios en este lugar y cumplir lo que dice el apóstol San Pablo, predicar a tiempo y a distiempo. Y no predicar lo que la gente quiere, sino lo que la palabra de Dios quiere que se predique, lo que Dios quiere que se predique en ese lugar. Por eso el sacerdote que llega a una parroquia y solo llega para agradar a los oídos de las personas y solamente llega para caer bien, para quedar bien, será un sacerdote que tendrá miedo de denunciar y anunciar. Porque es que si yo predico esto y denuncio este pecado, ¿qué van a decir de mí? Y es que es así, hermanos. Si el sacerdote se atreve a levantar la palabra de Dios y denunciar el pecado, van a sobrar quienes quieran agarrar pedradas y tirarlas. Si al mismo Señor lo hicieron también, cuando Él fue a su pueblo a predicar, lo quisieron despeñar por un barranco en Nazaret. ¿Y cuántas veces Jesús tuvo que huir cuando estaba predicando porque lo querían matar por predicar la palabra de Dios? Y el sacerdote tiene esa misión. San Pablo incluso en sus cartas nos dice cuántas veces lo apedrearon, cuántas veces lo latigaron, cuántas veces lo expulsaron de la sinagoga e incluso terminó preso y al final le terminaron cortando la cabeza por predicar la palabra de Dios. Y esa es la misión nuestra. La misión de todo párroco, no ser cobarde para denunciar el pecado, pero también para anunciar la misericordia de Dios, porque el sacerdote es el ministro de la palabra en la parroquia, es el ministro de la palabra, es el que tiene la misión y la obligación de predicar la palabra de Dios, a tiempo y a distiempo, a tiempo y a distiempo. Entonces, será el párroco a quien le lloverán más las pedradas, ¿verdad? Más las pedradas, críticas, chambres, calumnias, difamaciones. ¿Todo por qué? Por predicar la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios. Y Jeremías dice, es que esta no es mi palabra. Ustedes se enojan conmigo y quieren matarme, pero es que no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y eso mismo, hermanos, se lo digo yo como sacerdote, no es mi palabra. Cuando ustedes pecan, no es a mí que me están ofendiendo. Cuando ustedes están odiando, cuando ustedes están criticando, cuando ustedes están actuando mal, cuando ustedes están robando, cuando están cometiendo adulterio, fornicación, cualquier tipo de pecado, no me están ofendiendo a mí. No me están ofendiendo a mí. Están ofendiendo a Dios. Y ni siquiera yo le voy a pedir cuenta. Yo no le voy a pedir cuenta, no. Será Dios quien nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Y si me comen a mí, pues cómanme, ya estoy acostumbrado a que me coman a cada rato y que masquen y masquen estos huesos, ¿verdad? Ya estoy acostumbrado. Yo siempre me acuerdo cuando de repente me dicen, mire padre, dicen que esto y esto andan diciendo de usted, esto y esto dicen de usted.
Solo me acuerdo que Jesús dijo, si al hijo de la casa lo han llamado demonio, ¿qué no dirán de ustedes, verdad? Si al mismo Hijo de Dios, ¿verdad?, lo llamaban demonio. No, si expulsa a los demonios con el dedo de Satanás, porque al diablo tiene adentro. Si esto hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el leño seco? Y yo siempre pienso eso. ¿Por qué pienso yo que a mí tienen que tratarme mejor que a Jesús? ¿Por qué? ¿Qué me da el derecho a pensar de que a mí tienen que tratarme mejor? No. Y no por eso yo voy a dejar de predicar y de denunciar. El día que mi obispo me diga que tengo que irme de aquí, pues me iré, y me iré con mi cabeza levantada, y me iré con mi conciencia tranquila de que dije lo que tenía que decir e hice lo que tenía que hacer. No para agradar a alguien, no para que me felicitara alguien, ni para que me lo agradecieran. Hice lo que tenía que hacer. Y esa es la obligación de un sacerdote. Cuando un sacerdote llega a una parroquia y llega solamente para agradar a una persona, ese sacerdote destruirá esa parroquia. Destruirá esa parroquia. Porque hermanos míos, yo pienso, y como lo he dicho muchas veces, cuando yo voy a la iglesia, yo voy porque quiero cambiar, porque quiero que Dios toque mi vida, para que Dios me hable y me haga ver el error en el que estoy cayendo. Si yo voy a la iglesia y lo que voy es solamente a escuchar chistes, a escuchar cuestiones políticas, cuestiones sociales, o historias pasaditas de camino real, como decía mi abuela, y al final yo me pregunto, ¿y esto en qué lo aplico en mi vida? He ido a perder mi tiempo, porque a la iglesia se va a escuchar la palabra de Dios, y como decía el cantito, a la iglesia vamos a escuchar la palabra de Dios para ponerla en práctica afuera. Seguir al Señor no es fácil. Seguir al Señor no es fácil. Y a veces, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, nos pasamos tan rápido esa parte que se nos olvida que ahí Dios nos está hablando. ¿Y qué nos habla? Nos dice cómo persiguieron a los profetas, cómo persiguieron al pueblo fiel, cómo persiguieron, criticaron, calumniaron a nuestro Señor Jesucristo, cómo lo atacaban por querer hacer las cosas bien, cómo atacaban a los apóstoles, cómo los persiguieron, cómo acabaron con la vida de ellos. Y hermano, y si tú y yo somos cristianos, ¿por qué nos creemos con derecho de que nos traten mejor? Y a veces decimos, no, es que ya no voy a ir a la iglesia porque ahí muchos lo critican a uno. ¿Y acaso tú eres mejor que Jesús? ¿Tú eres mejor que San Pablo? ¿Tú eres mejor que San Juan? ¿Acaso tú eres mejor que los santos que han sido tan perseguidos, que han tenido que entregar su vida por el Evangelio? No, hermano. No, hermano. No pensemos eso. El camino del Señor es el camino angosto, acuérdense. El camino ancho es el del diablo. El camino ancho es el de los placeres, de los lujos, la comodidad, a lo que dé la carne, a lo que me dé el antojo. Es el camino del diablo. Y el camino del cristiano es el camino cuesta arriba. Cuesta arriba. Y camino angosto. Y camino en el cual nos toca recibir pedradas. Y yo como sacerdote soy consciente de eso. Estoy consciente de eso. No me preocupo por las cosas feas que hable la gente. Me preocupo por lo que Dios ve en mi corazón. Eso sí me preocupo yo. Lo que Dios ve que hay en mi corazón. Porque es a Él a quien yo le voy a dar cuenta. A Él le voy a dar cuenta de mis actos, de mi esmero en mi ministerio o mi negligencia, mi pereza.
mi pereza. Hoy tenemos dos ejemplos, Jeremías y Juan, pero dentro del Evangelio vemos también a Jesús, que también se ve siendo perseguido, acosado, y al final, hermanos, va a recibir una muerte terrible. Una muerte terrible. ¿Y todo por qué? Por predicar la misericordia, el perdón, el arrepentimiento. Entonces, mañana, que es el día del párroco, no se les olvide orar por sus sacerdotes, por sus párrocos, por los sacerdotes que ustedes conocen, para que sean valientes en el ministerio y no sean cobardes en el seguimiento de Cristo. Porque lo más fácil es dar la vuelta, callar, agacharse y buscar cómo quedo bien con todo mundo para que nadie me critique, nadie diga nada y quedar bien con todo. No, yo no me hice cura para quedar bien con la gente. Yo me hice cura para servirle a Dios. Y si yo soy fiel en el servicio a Dios, entonces le estoy sirviendo ¿a quién? A las demás personas. Pero si yo no soy fiel en el servicio a Dios, no le estoy sirviendo a la gente, porque en vez de ayudarla a encontrarse con Cristo, las estoy llevando ¿a dónde? Hacia su propia perdición, porque no estoy haciendo lo que me corresponde como sacerdote, ¿verdad? No olvidemos eso. Pues pidamos al Señor, ¿verdad?, por los sacerdotes y por todos los que ejercen el ministerio en la iglesia, por el Papa, por los obispos, por los misioneros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.